Tengo que desayunar. ¿Cómo se llama? Venga nomás, venga. Ahí estamos. Dejo anclado Tengo que desayunar pizza ya. Dejo anclada la visión de él para su exposición. Ahí estamos. Perfecto. Ya, gracias, profe. Ahí me ves, ahí estamos. Te veo. ¿Cómo andás? Ahí estamos. Voy a sentarme ahí. Bien, estimado Emiliano, buenos días. Entonces, formalmente Buen te día. saludo desde Valparaíso. Tenemos una hora de diferencia, creo que nosotros vamos una hora por detrás, ¿verdad? Sí, acá son las 11. Ay, el Un volumen saludo se escucha desde bajo. Buenos Aires, Argentina. ¿Escuchan? ¿Cómo hago que se escuche más fuerte? Está al máximo el volumen. Acérquense un poquito, por favor. Siéntense más aquí, más cerca. Y para que vayan, se alcance a escuchar también. Y está grabando igual la clase, así que perfecto. Ya pues les expliqué a los chicos, a las chicas aquí. Sí, yo veía una fracción del curso. La clase espejo. Y cómo la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo nos da esta facilidad, esta opción de trabajar en conjunto binacional, digamos. Entonces, lo que hemos estado tratando, ya, ahí están los chicos y las chicas, ¿no? Lo que hemos estado tratando en estos días, estamos viendo, se funcionó mejor, pero no tiene cámara. Ahí va. Ahí. Se veía cortado. Sí, acá quedó pegado también. Entonces, estoy haciendo esta introducción, la voy a hacer ya muy breve, y básicamente es que vimos ayer argumentos desde el enfoque de sistema, 4 argumentos que echan por tierra ya la preponderancia del modelo neoliberal. Si funcionó, si estuvo bien, digamos que funcionó durante el siglo XX, XIX y XX, ya el siglo XXI ya no está sobrepasado por el cambio climático, por la diversidad social, por los consumidores y por la tecnología. Quedó obsoleto. Entonces, hay que cambiar los paradigmas y ver nuevas formas de economía. Entonces, en este contexto, les mostré también ayer, pero así de modo introductorio, muy general, varios tipos de economía y entre esos la economía social y cooperativa. Algo les hablé de la cooperativa, pero muy poco. Y el caso de Mondragón también se los mencioné, pero no lo revisamos en detalle. ¿Ya? Okay. Pero, entonces, yo sé que en Argentina tienen y ahí por eso estás invitado, te invitaba a la clase esta, y porque en Argentina tienen muchas experiencias, muy buenas experiencias con las cooperativas y las empresas recuperadas. Y generalmente formalizan también como cooperativas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí te dejo a ti ahora entonces con la clase y que tú nos cuentes sobre el cooperativismo en Argentina y las empresas recuperadas. Del límite, no hay un gran límite de tiempo, pero no sé, una media hora y tú dispones. Bueno, yo no sé cómo se verá. Si se va la transmisión todo bien, ocupamos un poquito más de tiempo. Si vemos que la transmisión se pone, Claro. ustedes me van diciendo. Yo dejo el teléfono abierto por las dudas. Si tenés que avisar algo. El volumen me jode aquí que escucho bajito. Se escucha bajito. ¿Será mi micrófono? ¿Mm? ¿Será mi micrófono o será...? No, es el equipo, pero parece que dale lo más fuerte que tú puedas allí. Y yo acá A ver, voy a también. probar. Aquí estoy al máximo. Sí, acá estoy al máximo también. Bien, no lo quiero meter más mano acá porque después lo dejo. A ver, voy a ver la última opción de los botones acá el sonido, quizás le pueda subir desde este otro lado. Está al máximo también. A ver, ahí logré subirlo. Sí, ahí se escucha mejor. Bien, pues estimado, te dejo entonces con los Ahí chicos del va. curso. Sí, lo subí en un lugar que se... Bien. Se quedó pegado, parece. Ah, Oh. los chicos ya saben lo que es.
Se queda pegado un poco. Ahora sí, ¿no? A mí también. Qué mal. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, sí. Bueno, vamos directamente al tema del día, si aprovechamos el tiempo que funcione. Preséntate, porque Bueno, no te presenté. Bueno, me presento un poco. Yo soy Emiliano Consoli, soy licenciado en Administración, que es similar a Ingeniería Comercial. Acá se llama Ingeniería Comercial allá en Chile. Acá en Argentina se llama Licenciatura en Administración. Son más o menos carreras similares. Trabajo como profesor y como investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Esta actividad justo es en el marco de la Universidad Nacional de José C. Paz, que es una, como ya les contó Claudio, que es el Aulas Espejos, donde compartimos espacios académicos entre universidades de distintos lugares geográficos. Y eso es algo que es interesante, enriquece mucho. Cuando Claudio le tocó venir a mi curso, nos contó algunas primero cosas que compartimos, o sea, conceptualizaciones alrededor de la teoría de los sistemas, que son cosas que vemos acá y que vemos allá, pero después nos contó algunas particularidades de Chile, como, no me acuerdo cómo se llamaba, el sistema de comunicación que usaba Salvador Allende, que estaba basado en la teoría de los sistemas. Entonces eso enriquece mucho lo que es el trabajo académico para estudiantes, ¿no? Para docentes también, nosotros también aprendemos mucho, pero lo enriquece mucho porque nosotros empezamos a ver las teorías desde distintos contextos geográficos, lo que implica que los contextos son distintos. Entonces, enriquece lo que nosotros estudiamos, vemos otras cosas. Y esto que Claudio quería traer al curso de ustedes es un fenómeno que no es un fenómeno local de Argentina, porque en realidad existen empresas recuperadas, ahora les voy a contar más o menos de qué se trata, pero existen empresas recuperadas en otros países. Yo creo que en Chile hay algunos ejemplos, menos de 10. No sé, hubo un caso muy famoso en Grecia, por ejemplo. Pero acá en Argentina es un fenómeno bastante grande. Así que tiene que ver con distintas situaciones económicas que vivió el país y la respuesta que dieron como decía, desde otros espacios políticos que no son, digamos, neoliberales, como se estaba introduciendo Claudio. Entonces tienen otra lógica de funcionamiento, tienen otra estructura organizacional, ¿sí? Así que es interesante. El cooperativismo es un movimiento que está cada vez creciendo más, ¿sí? Pero las empresas recuperadas son una fracción pequeña del cooperativismo. Y tienen algunas características distintas que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Les puedo compartir pantalla, Claudio? Sí. No me deja. Dice que me tenés Estamos con que autorizar. ¿Cómo es el que tengo que hacer? Ahí donde está el botón verde, hay una flechita hacia arriba. Varios. Yo para Ahora empezar, sí, podrías compartir pantalla. dale. Yo para empezar lo que voy a hacer es primero, digamos, vamos a ver cómo se enmarca en la teoría de la administración el estudio del fenómeno en las empresas recuperadas. Después les voy a contar qué son las empresas recuperadas, y los voy a dimensionar un poco en el país, y se los voy a vincular un poquito con algún indicador económico, y después vamos a pasar a ver un caso particular, que es una empresa bastante grande de acá de Argentina, que se llama Madigraph, es una imprenta, como para ver un caso de empresa recuperada un poco más de cerca. Vamos a ver cómo la situación económica le impactó en su economía doméstica y qué respuestas dieron, ¿sí? Digamos, en unidad con el sistema técnico argentino, o sea, con las universidades. Así que lo que les voy a estar contando además es el resultado de un proyecto de transferencia tecnológica que llevamos adelante en UNPAS, junto con esta empresa que les estoy presentando. Bueno, ahora sí vamos a ver si puedo compartir pantalla. Vamos por acá. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Bueno.
Este curso, Claudio, ¿qué materia es? Es Es introducción economía, ¿no? a la economía. ¿De ingeniería comercial? Sí. Ah, genial. Bueno, entonces vamos bien, digamos, porque mira, lo que nosotros estudiamos en la carrera de administración o de ingeniería civil estudiamos las organizaciones. Entonces lo que nosotros estudiamos son dispositivos sociales que son, para resumir y simplificar, son un grupo de personas, ¿sí? Que tienen un arreglo afines, es decir, que tienen un objetivo que cumplen de conjunto, y que digamos que la suma de sus partes es más grande que el trabajo individual de cada persona. Entonces que cada persona individualmente no podría lograr lo que logran de manera agrupada, ¿sí? Ahora, si nosotros lo pensamos de esa manera, vamos a encontrar que organizaciones hay cientos de miles de millones de casos distintos, exagerando, ¿no? Pero hay organizaciones públicas, hay organizaciones de la sociedad civil, hay empresas privadas, hay clubes de deporte, y todas tienen, digamos, características distintas, y todas tienen, digamos, como se dice, finalidades distintas, y por lo tanto también tienen estructuras distintas, que es lo que principalmente estudiamos nosotros en la carrera, o sea, la estructura de las organizaciones. Si nosotros revisamos la teoría de la administración, que es algo de lo que estaba retomando recién Claudio al principio, vamos a encontrar que la mayoría de la teoría de la administración está dirigida hacia un lugar. O sea que estudiamos la organización, como decíamos, ¿sí? Pero como está dirigida la teoría de la organización, presenta sesgos, ¿sí? ¿Qué tipo de sesgos presenta? Que solo estudia un tipo o digamos, de manera hegemónica, solo estudia un tipo de empresas, o sea, un tipo de organización, que son empresas privadas, que son empresas grandes, y que son además multinacionales, y además que en general están orientadas al estudio de organizaciones productivas, o sea, producen manufacturas, pero eso no viene a cuento. Bueno, esto, si nosotros agarramos todas las escuelas de la administración, desde los clásicos hasta la teoría organizacional, hasta la teoría de los sistemas, en el grueso se concentran en estudiar este tipo de organizaciones solamente, ¿sí? Por ende, va obviamente a tener efectos sobre lo que se estudia, ¿sí? Y yo ahí en el título dice administración crítica, ¿sí? ¿Qué es la administración crítica? Es un enfoque, una corriente, ¿sí? Que es, digamos, medianamente contemporánea, o sea, que está surgiendo ahora y que se están empezando a dar los primeros debates acerca de qué es la administración crítica, lo que significa que además no hay consenso acerca de cuál es su definición. Sí, pero si nosotros agarramos la teoría de todas las personas que dicen que escriben administración crítica, vamos a encontrar que las podemos agrupar, ¿sí? ¿De qué manera las podemos agrupar? O de qué manera estas personas que estudian la administración crítica, que cada vez más se constituye como un enfoque propio, como, no sé, como la escuela clásica o la escuela de las relaciones humanas, esta sería la escuela de la administración crítica, en proceso de formación, ¿sí? Y lo que se observa es que a partir de estos sesgos hay efectos, ¿sí? Es decir, que se estudia un solo tipo de organización, por un lado, y el estudio está centrado en el fin de lucro. O sea que cuando nosotros agarramos las teorías de la administración, lo que vamos a encontrar, de manera mayoritaria, es que las teorías, en su mayoría, apuntan a que las empresas privadas puedan tener más ganancias, ¿sí? Bueno, ¿qué problemas generan estos dos elementos que tienen la mayoría de las teorías de la administración? Primero, que se estudia un tipo de organización sola, que son las empresas privadas, grandes y multinacionales. Y segundo, que solo se centra en el afán de lucro, ¿sí? En esta primer conceptualización, o sea, y lo que sucede con la administración crítica es que frente a observar este problema que tiene la teoría de la administración, ¿sí? se dan respuestas. O sea, ¿qué respuestas da la administración crítica? ¿Sí? Y qué es lo que a nosotros nos permite agrupar y ver tendencias y empezar a poder decir, bueno, entonces si hay tendencias de análisis que son similares, significa que hay un enfoque que se puede constituir en una escuela, ¿sí? En primer lugar, hay una cantidad de artículos y de bibliografía
de la administración crítica que apuntan a estudiar otro tipo de organizaciones que no son dominantes, ¿sí? Como por ejemplo la economía social y solidaria, como decía Claudio, la economía circular, algunas empresas que tienen otra lógica de funcionamiento, como las empresas B, y dentro de todo esto, las empresas recuperadas por sus trabajadores. O sea que el campo disciplinar donde nosotros nos estamos ubicando para estudiar las empresas recuperadas es este, el campo de la administración crítica, y tratando de dar respuestas para mejorar la teoría de la administración, ¿sí? Incorporando el estudio de nuevas organizaciones y con una lógica distinta de funcionamiento. Por otro lado, el afán de lucro también tiene sus efectos y también da respuestas desde la administración crítica, que básicamente son dos, donde no nos vamos a detener, pero para que sepan que existe. Perdón, acá justo hay una obra al lado de mi casa, yo no sé si se escuchó, pero hicieron No se un escucha ruido fuerte. Genial, buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, por un lado, el hecho de que está centrado en el afán de lucro, digamos, la teoría de la administración es un tipo de... es una teoría que lo que apunta es hay una discusión epistemológica de fondo, pero básicamente su grueso apunta a mejorar la gestión de las organizaciones. Es decir, que las organizaciones, casi en su totalidad, están gestionadas según lo que estudiamos en las universidades, ¿sí? Y así como nosotros dijimos al principio, tiene sesgos. Entonces nosotros estudiamos y dirigimos organizaciones en base a sesgos que tenemos cuando las estudiamos, ¿sí? Entonces esto va a implicar que la teoría de la organización, que está sesgada y que además está presente en toda la gestión de todas las organizaciones, y que además de eso, digo, nosotros, hay una frase típica que no sé si ustedes la usan mucho, pero acá se usa mucho, es que dicen, bueno, que las personas nacemos en una organización, hospital, nos estudiamos en una organización, nos formamos en una organización hasta que llegamos al momento que nos morimos y también nos morimos en una organización. Eso significa que toda nuestra vida está atravesada por un dispositivo social que es el que nosotros estudiamos en la organización, ¿sí? Y es decir que la teoría de la administración, que tiene sesgos y que es utilizada para dirigir las organizaciones, atraviesa la vida de todos y de todas, ¿sí? Entonces, estos sesgos que tienen efectos en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el afán de lucro hace que la ideología dominante en el campo de la dirección de empresas sea la meritocracia, como todas las cosas que también vienen de las teorías más ortodoxas y más ligadas al neoliberalismo, o sea, el individualismo, la competencia entre compañeros y compañeras, el sálvese quien pueda, básicamente, o sea, como pisar al otro para que le pueda ir bien a uno. Bueno, todas esas cosas, desde un punto de vista de los que estudian este enfoque, tiene que ver con los sesgos que tiene la teoría de la administración y cómo se trasladan a la vida de las personas por la importancia que tiene su objeto de estudio en la sociedad. Por otro lado, el hecho de estudiar el afán, de centrar el estudio en la finalidad de lucro de las empresas, también nos lleva a que tiene aquí efectos económicos y sociales en las organizaciones. ¿Con qué lógica dicen esto estas personas? Bueno, básicamente, si nosotros estudiamos a las organizaciones, nosotros lo que empezamos estudiando es cuál es su misión, cuál es su visión, y cuando definimos qué es la misión, decimos, bueno, es la razón de existencia de las organizaciones. O sea que si una organización no entiende cuál es su finalidad, y cuando decimos su finalidad es qué servicio o qué producto le da a la sociedad. O sea, no existe ninguna empresa si no satisface alguna necesidad social. Si deja de satisfacer una necesidad social, se extingue. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos organizaciones de estas características? O sea, que las organizaciones dan un servicio a la sociedad, o un producto, y nosotros las estudiamos pensando solo en el afán de lucro. Bueno, ahí se provoca una enorme contradicción entre lo que es el objetivo de la organización, ¿sí? Y lo que es el afán de lucro. O sea, y es una contradicción porque choca.
Y por ahí el momento histórico que estamos viviendo lo deja bastante desnudo esto, porque si nosotros pensamos qué pasa qué pasó con la vacunación, por ejemplo, de COVID, ¿no? Y todo el problema que hubo para poder inmunizar a la gente, ¿sí? Y todo el negocio que significaba para los laboratorios desarrollar una vacuna y hacerse la licencia, ¿sí? Si nosotros pensáramos en cuál es la misión de cualquier laboratorio, de los que produjo vacunas de COVID, bueno, obviamente va a ser prevenir enfermedades en la sociedad, mejorar la salud de las personas, etc. Ahora, cuando desarrollaron la vacuna, en ningún momento se les cruzó por la cabeza, por ejemplo, abrir la fórmula para que otros laboratorios, los más grandes, por ejemplo, había un momento que en India están los laboratorios de mayor capacidad productiva del planeta, y había un momento que estaban todos parados, sin funcionar. Lo que era una locura, ¿verdad? ¿Y por qué no estaban produciendo vacunas? Bueno, justamente porque el afán de lucro de los laboratorios estaba por encima de su finalidad de cara a la sociedad. Entonces ellos priorizaban generar ganancias antes que promover la salud de las personas, ¿sí? Entonces ese es el efecto al que se refiere, o el sesgo que provoca la finalidad de lucro y la contradicción a la que nos lleva en función de lo que las organizaciones, del motivo por el que existen las organizaciones, ¿sí? Bueno, esto es un poco el marco teórico que invita a estudiar empresas recuperadas si nosotros tenemos que situarnos, nos situamos en el estudio de organizaciones digamos, que no son dominantes en la disciplina, o sea, que no son parte del sesgo, que no son empresas privadas ni multinacionales, ¿sí? O sea, que son otro tipo de empresas. Bueno, ahora sí vamos a ver qué significa empresas recuperadas por los trabajadores, qué características tienen, y después vamos a ver si podemos vincular un poquito a lo que es la situación económica. Bueno. Agregar a lo que mencionaba recién como ejemplo de Sí. cómo el afán de lucro distorsiona o es incoherente en algún momento con la misión de las organizaciones. Otro ejemplo sería aquí en Chile las universidades del Estado que enseñen economía en la cual se disminuye el Estado. ¿Entiendes? Una universidad del Estado que enseña economía y esa economía sea la neoliberal que promueve la eliminación del Estado. Ahí hay una contradicción. Sí, exacto. Una universidad del Estado que enseña economía, por tanto, debe enseñar otras economías, y no la economía que destruye al Estado. Eso como un aporte, como un ejemplo, ¿no? Ahí cierro el paréntesis, ahí, dale nomás con las empresas recuperadas. Sí, acá tenemos eso tampoco es un fenómeno. Dame un segundito que le voy a pedir a gente de al lado que no siga rasqueteando. Ya, dale. Bien. Ahí va a pedirle al vecino que no meta bulla. Alguien va a estar. Bueno, entonces estaba dando el compañero acá, estamos en un convenio de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. ¿Ya? Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, que es un acuerdo de las universidades estatales de Latinoamérica y que compartimos una clase. Yo ya le hice la clase a ellos, a la universidad de ellos, así online, sobre teoría del sistema y el enfoque sistémico en las organizaciones. Entonces, y ahora él me está haciendo la clase, ¿no?, justamente con el tema de las otras economías que estamos revisando nosotros. Entonces, está dando el ejemplo de, en Argentina, las cooperativas, porque el movimiento cooperativo es muy fuerte en Argentina, Brasil y Colombia, mucho más que en Chile. Muchísimo, en Chile será un cuarto, un quinto de lo que el movimiento, la fuerza que tienen estos otros tres países que les menciono. Y el caso de las empresas recuperadas en Argentina es muy interesante. ¿Ya? Ahí nos va a contar en detalle Emiliano. ¿Ya? En general, lo que les puedo adelantar sobre la empresa recuperada, lo que yo tengo de información, es que, dado en un contexto económico de crisis, y la empresa privada y quiebra, y en ese momento tienen que pagarle a sus trabajadores, todos los que les deben, y entre esos están sus trabajadores.
y partió a fines de los 70, comienzo de los 80, tengo entendido en Argentina, algo así. ¿Cómo estás, Emi? Listo, listo, ahí le avisé, siguen, pero bueno, espero que lo vean enseguida y que paren, porque la verdad que molestan y ya les había avisado que íbamos a estar con esta actividad, pero Pero acá bueno. no se escucha, ¿eh? ¿No se Hay mucho escucha? ruido. Bueno, mejor, mejor. Eh, bueno, bueno, y sí, ahí te escuché todo lo que contabas, tiene un estrecho vínculo con la economía. De hecho, ustedes, no sé si por ahí tus estudiantes son muy chicos y muy chicas, pero vos sí te acordás de la crisis del 2001, acá en Argentina, que fue una crisis muy grande, con revueltas populares, con un nivel de desempleo por encima del 20%, nosotros teníamos un esquema de 1 a 1, o sea, un peso, un dólar, y en ese momento estaba hablando de neoliberalismo, ¿no? Acá hubo un presidente que se llamaba Carlos Saúl Menem, que no hay que nombrarlo porque dicen que trae mala suerte nombrarlo acá, pero bueno, tocamos madera. eh, Carlos Saúl lo que hizo fue hacer un esquema de paridad de dólar-peso. Y para lograrlo, lo que hizo fue justamente achicar el Estado. Entonces, vendió todas las empresas públicas, privatizó una cantidad impresionante de espacios, cambió las leyes de contratos laborales, entonces favoreció la precarización del trabajo. O sea, tomó un montón de medidas neoliberales, de corte neoliberal, que eran desfavorables para la población en general, digamos, o sea, para los trabajadores y las trabajadoras. Eh, como efecto, ¿no?, positivo, entre comillas, lo que él logró fue eliminar la inflación, porque nosotros veníamos de un momento en la década del 80 que nosotros llamamos hiperinflación, que eran, sin exagerar, subían los precios. Vos ibas a la mañana a comprar algo y estaba, no sé, supongamos en ese momento había australes en Argentina, y no sé, supongamos que salía algo 1.000 australes y vos ibas a la tarde y ya te salía el doble por ahí, 2.000 australes, o sea que así subía la inflación, y vos ibas a la mañana, a la tarde cambiaba el precio. Bueno, como discursivamente el menemismo encajaba, porque decía, bueno, yo voy a eliminar la inflación. Bueno, efectivamente eliminó la inflación porque ató el valor del peso al valor del dólar, o sea que básicamente dolarizó bastante la economía y perdió capacidad eh, de tomar política monetaria, porque la política monetaria que tenía que tomar era justamente era para evitar que cambie la paridad peso-dólar. Bueno, ¿a qué costos él mantuvo esa paridad? Justamente el costo de las privatizaciones. A medida que él iba necesitando divisas, iba vendiendo distintos espacios que estaban ocupados por el Estado, como bueno, en ese momento YPF, Aguas Argentinas, de Norte y de Sur, Telefónica, o sea, todas las empresas de servicios públicos que eran estatales y ahora son privadas, excepto algunas que se volvieron a comprar, al menos parcialmente, como AISA, que es la empresa de agua y saneamiento, o por ejemplo, eh, ¿cómo es? YPF, que es una petrolera muy grande, creo que por ahí la conocen. Es la más grande de Argentina, pero bueno, YPF se compró parcialmente, pero no importa, una discusión para otro momento. El hecho es que solamente se podía sostener la paridad solamente si se vendían muchas cosas, era como que estaban vendiendo todo. Entonces así conseguían divisas para sostener esa paridad. Cuando se acabaron las cosas para vender, obviamente vino la crisis, ¿sí? Y si bien el tema de las empresas recuperadas viene de antes, más o menos las primeras empresas recuperadas por ahí están más o menos en la década del 60 o del 70, era un fenómeno más bien aislado. En el 2001, que fue cuando explotó la crisis de la paridad con otro presidente, yo no sé si ustedes tienen dimensión de esto, pero nosotros en una semana tuvimos 5 presidentes distintos, porque ninguno podía controlar la situación. A nosotros nos retuvieron los ahorros en los bancos, o sea que acá le decíamos corralito, o sea, pusieron un corralito, y el corralito lo que significaba era que las personas no podíamos sacar la plata de los bancos. Entonces, podía sacar solo un poco de plata por día, que era en ese momento, no me acuerdo si eran
20 pesos, una cosa así, lo cual ahora es una locura, porque en ese momento el salario mínimo sería de 300 o 400 pesos, y ahora es de algo de 50.000 pesos, 60.000 pesos. O sea que ese es el nivel de inflación que tenemos en Argentina. Bueno, en el 2001 es donde surgen muchas de estas empresas recuperadas, más o menos surgen 200 de golpe, y todo eso es como respuesta a la crisis, o sea, como una manera de salvar los puestos de trabajo y las unidades productivas que estaban quebrando y que estaban yéndose del país y que estaban cerrando la producción. Así que por ahí viene la cosa. Ahora, para conceptualizar un poco, yo les iba a contar qué características tienen las empresas recuperadas. Las empresas recuperadas son básicamente una fábrica cualquiera, una unidad productiva cualquiera, una empresa típicamente capitalista, con una estructura vertical, con gerencias, con sistemas con trabajadores, con sistemas de contratación, etc. Como una empresa normal, ¿sí? O sea, normal entre comillas, como las empresas como las conocemos, privadas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas empresas? Por algún motivo entran en un proceso de inviabilidad. O sea que ya no pueden, o por algún motivo, dejan de ser rentables. Ahora, ¿cuáles son estos motivos? Bueno, puede ser que esté relacionada con la situación económica, puede ser que esté relacionada con procesos de quiebra, puede ser que esté relacionada como dice ahí, con inviabilidad, lo que significa, por ejemplo, ahora el ejemplo que vamos a ver de empresa recuperada es justamente una empresa que se dedicaba al rubro gráfico, y como avanzaron mucho las tecnologías de la información y la comunicación, el rubro gráfico cayó, lo que implicaba que empezaba el negocio a ser inviable. Pero lo más frecuente que pasa con el tema de las empresas recuperadas por una cuestión de condiciones que se tienen que dar para que pueda funcionar un dispositivo así, es el vaciamiento. O sea que, ahora les voy a contar cuál es ese proceso, pero el vaciamiento básicamente es que la patronal, o sea, los dueños de la fábrica, buscan simular un proceso de quiebra vaciando la fábrica. ¿Sí? O sea que empiezan a llevarse las materias primas y no reponerlas, empiezan a desviar la producción para producirla en otro lado y que parezca que la fábrica está en crisis, ¿sí? Hasta que finalmente terminan cerrando la unidad productiva y reemplazando a las personas a un menor costo. ¿Por qué les hace de esta manera? Porque en las empresas recuperadas es frecuente que la situación previa a la recuperación, o sea que, para que se entienda, la recuperación es la empresa quiebra, ¿sí? La gestión privada ya no se hace cargo de la producción, y los trabajadores, sin la gestión privada, se hacen cargo de la unidad productiva, ¿sí? Y producen con criterios autogestivos, ¿sí? O sea que se horizontaliza. Antes era en las estructuras verticales, ahora son estructuras horizontales, donde el máximo órgano decisorio es la asamblea. Ahora, no la asamblea de accionistas, sino la asamblea de trabajadores, o sea que son los que toman las decisiones. Ahora, para que una cosa así funcione, tiene que tener un nivel de organización muy alto, ¿sí? Entonces es muy frecuente que antes de que las empresas recuperadas, en el momento previo a la toma, a que los trabajadores tomen el control de la fábrica y la producción y de la unidad productiva, se dan situaciones de doble poder. El poder es algo que estudiamos mucho en administración, porque a las empresas privadas obviamente les importa mucho cómo es la distribución de poder interno dentro de su organización. Ahora, lo que suele suceder en las empresas recuperadas es que en el momento previo a la toma había una organización obrera alta. Es decir que había obreros y obreras, depende del caso, digamos, con una organización sindical fuerte, ¿sí? Con mucho control sobre la producción, ¿sí? Pero no con la gestión, o sea que la gestión sigue siendo privada, aunque la producción, hay un control obrero de la producción alto, ¿sí? Y en general, la disputa típica que se da entre trabajadores y capitalistas por mayor distribución por mayor participación en la distribución de riquezas, se expresa en este tipo de dispositivos. O sea que los trabajadores organizados, construyendo alianzas, que es lo que les permite facilitar su ejercicio de poder,
¿sí? Están enfrentados y tratando de ganar más participación en la creación de riquezas, es decir, de toda la plusvalía que se les quita, están tratando de retener una porción mayor, ¿sí? Significa que están tratando de reducir las ganancias de los capitalistas, ¿sí? Esta es la situación que obviamente a los capitalistas no les gusta y que obviamente tratan de atacar, ¿no? ¿De qué manera tratan de atacar? A través de lo que les decía antes, de vaciamientos y simulacros de quiebra, ¿sí? Pero entonces, lo que buscan hacer es sacarse de encima a los obreros y obreras que a través de la organización sindical logran reivindicaciones, ¿sí? Salariales, reducen los tiempos de producción, mejoran sus propios contratos, etcétera, lo que hace que disminuya la ganancia, ¿sí? O sea que es contradictorio con lo que hace la teoría general, la teoría hegemónica de la administración, ¿sí? Y lo que hacen es, tratar de atacar eso, sacarse de encima a todos los obreros y obreras organizados y poner gente nueva que obviamente le va a salir más barata, ¿sí? Eso es lo que hacen en general la situación previa a la recuperación. Entonces cuando quiebran y cuando presentan la quiebra, en Argentina hay la ley de concursos y quiebras, tiene un artículo que favorece la continuidad de la unidad productiva. Entonces bajo ese paraguas legal, los trabajadores avanzan en tratar de recuperar la unidad productiva. O sea que la segunda característica de una empresa recuperada es que, la primera es que es una empresa capitalista típica que quiebra, ¿sí? O se vacía. La segunda es que los trabajadores y las trabajadoras de la organización toman la dirección, ¿sí? La ponen a producir de nuevo y se autogestionan con una estructura distinta, que es horizontal más que vertical, ¿sí? Y por último, como les estaba adelantando Claudio, y por eso es que están en el marco del movimiento cooperativista, la ley de concursos y quiebras de Argentina obliga a las empresas recuperadas, es decir, que todas aquellas personas que toman la fábrica como medida para darle continuidad a la unidad productiva, lo cual es bueno para nosotros, porque nosotros que estudiamos administración, lo que siempre decimos es que la vida de la organización trasciende la vida de sus integrantes. Entonces, la organización sigue siendo la misma, solamente que sin gestión privada. Ahora esta gestión, o sin una gestión capitalista, digamos. Ahora esta gestión de trabajadores solamente se puede materializar o solamente se puede darle continuidad a la unidad productiva a partir de asociarse como cooperativa de trabajo, ¿sí? O sea que la tercera característica que tiene es que su forma societaria es cooperativa, ¿sí? Lo que implica que su estructura es horizontal, ¿sí? Y sus métodos de trabajo son participativos. ¿Está bien? Ahora esto no es exclusivo de las organizaciones. Ustedes empiezan a ver, en realidad no es que empiezan a leer teóricos y teóricas más actuales de la administración. Ellos observaron toda esta cuestión y vieron cuáles eran los efectos positivos que se lograban a partir de la mayor participación, y empezaron también a imitar, ¿sí? Y si ustedes empiezan a buscar todo lo que es la escuela de administración nórdica, van a encontrar que tiene mucho de empresas recuperadas. O sea, que tiene mucho porque está copiado de ese esquema, digamos. Son esquemas participativos que logran mayor productividad de esa manera. Bueno, esto es básicamente una empresa recuperada. Sí, vamos a ver si podemos situar el fenómeno en Argentina. Yo no sé si ustedes llegan a ver, pero bueno, yo les preparé este PowerPoint, yo me imaginaba que iban a estar con ustedes en la computadora, pero bueno, vamos a ver si se ve. Ese es el mapa de Argentina, y esa es la distribución. Estamos proyectándolo con el data ahí en una pantalla grande. Ah, se ve entonces. Sí. Ah, genial, genial. Le puse parlante ahora también, así que ahora se escucha bien. Genial, bueno, gracias. Bueno, ese es el mapa de Argentina, lo conocen. Está dividido en provincias, que son los distritos argentinos, se llaman provincias. No sé cómo es allá, pero bueno, si ustedes miran el mapa argentino, van a ver que la mayoría de las provincias tiene al menos una empresa recuperada,
sea, lo cual sirve para dimensionar bastante el fenómeno, ¿sí? Y esta es la distribución por provincias, o sea que si nosotros vemos qué provincias tiene mayor concentración de empresas recuperadas, obviamente Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los que concentran la mayor porción. O sea que la relación es más o menos así. El 40% de las empresas recuperadas están en Buenos Aires, están en la provincia de Buenos Aires, y el 60% de las empresas recuperadas están en el AMBA, que es el área metropolitana, ¿sí? que incluye la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que es lo que está pintado de azul en el mapa, ¿sí? Ahora, una característica, que esto ya también es una característica del país, si ustedes por ahí no saben tanto de historia argentina, pero sí sabrán bastante de historia latinoamericana. Y ustedes tendrán registro de que los caminos en Argentina se construyeron hacia el puerto, porque en el momento, Buenos Aires, la mayoría de y la mayoría por no decir todas las capitales de las provincias de Argentina fueron obviamente fundadas después de la conquista española. Entonces, el sistema de caminos, y lo que después también se tradujo en cómo se armaron los sistemas de ferrocarriles y cómo se armaron las rutas más adelante, todos conducen hacia el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Y eso es así porque fue la manera en que los españoles facilitaron, digamos, el saqueo del continente. O sea que cuando se llevaron todas las riquezas que eran del continente, lo que era el territorio español se iba por el puerto de Buenos Aires. O sea que y todos los caminos estaban orientados hacia ahí. Por eso, con ese antecedente histórico, nosotros tenemos la mayor concentración de la actividad económica en este puntito que ustedes ven acá, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un territorio muy chiquito en relación a lo que es el país, pero concentra la mayor parte tanto de la población de Argentina, o sea que este esquema, donde el 60% de las empresas recuperadas está en esta región chiquitita, digamos que se replica en el resto de las cosas, o sea que en la población se da igual, en el resto de las empresas también se da así, o sea que hay mayor concentración ahí. Pero lo que les decía es solamente este puntito de acá. No sé si se ve el puntero del mouse, pero es donde está, este puntito que está acá cerquita de Uruguay. Ahí es donde están el 60% de las empresas recuperadas, no en el resto de la provincia de Buenos Aires. O sea que este puntito también tendría que estar acá cerquita. Y esta parte de acá es el AMBA. Bueno, ahí es que están concentradas la mayoría de las empresas recuperadas, no por azar, sino porque ahí también está concentrada la mayor parte de la industria argentina, ¿sí? Así que hay en total 435 empresas recuperadas que emplean 15.325 personas, ¿sí? O sea que es un fenómeno bastante grande en Argentina, el fenómeno de las empresas recuperadas. Y así como es muy grande, a ver, no me acuerdo que venía después. Bueno, esto así como es muy grande, también es muy variado. O sea que si nosotros vamos a ver sobre qué rubros se concentran las empresas recuperadas, no hay un rubro específico, sino que fíjense que hay empresas recuperadas de todos los colores, ¿sí? Ahora, si tenemos que buscar una característica, en general, las empresas recuperadas tienden a ser fábricas productivas, o sea que producen algún bien, ¿sí? Aunque hay casos como por ejemplo hay escuelas, hay editoriales, hay otros tipos o plataformas comerciales también. Pero la mayor parte de las empresas recuperadas son manufactureras, o sea que producen algún bien, ¿sí? Y además de eso, digamos que la tecnificación que requieren los rubros donde mayormente están hay empresas recuperadas es baja. O sea que, por ejemplo, no va a haber una empresa recuperada que es automotriz, porque también hay un problema que también está asociado a la distribución de riquezas, y que es que estas empresas obviamente no tienen grandes capitales para hacer inversiones iniciales, como si tiene, por ejemplo, la fábrica Ford o qué sé yo, cualquier automotriz, ¿sí?
Entonces, en general, las empresas recuperadas van o no van, sino que se logran recuperar empresas más fácilmente que son manufactureras y que tienen una tecnificación más bien baja, ¿sí? Como por ejemplo la industria metalúrgica, la alimentación, la gráfica, textil, son todas eh, industrias de mano de obra intensiva, ¿sí? O sea que, al menos acá en Argentina, ¿no? En otros lugares no, pero acá en Argentina son empresas de mano de obra intensiva y de baja tecnificación. Así que, básicamente es eso. Fíjense que en la cantidad de trabajadores más o menos coincide. En el anterior se daba, sí, también más o menos coincide la distribución de trabajadores con la distribución de empresas recuperadas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, eh, yo les comentaba que el fenómeno de las empresas recuperadas está obviamente muy ligado a lo que es la situación económica del país, ¿sí? Entonces, como les comenté antes, si nosotros vemos, esta es la cantidad de empresas recuperadas fundadas por año. Fíjense que en el 90 y pico había 5 nada más, había muy poquitas. Se fundaban, no es que había 5, perdón, sino que se fundaban muy poquitas por año, o sea, capaz que había algún caso, cada año nosotros escuchábamos alguna que se fundaba. Pero fíjense que más o menos por acá está el 2001 y el 2002, y miren el pico que hay. O sea que empezaron a aparecer en el 2001, en el 2002 y en el 2003 muchísimas empresas recuperadas. Y acá en el 2009 hubo una devaluación muy grande, más o menos del 25% en ese momento, que era importante, y también empezó a caer el salario real, y empezaron a ver también, coincide, si ustedes piensan en la economía internacional, coincide con la crisis subprime de Estados Unidos. O sea que acá hubo una crisis mundial, y como consecuencia también hubo un aumento de la cantidad de empresas recuperadas fundadas, ¿sí? Y bueno, esta parte de acá, Claudio, es el neoliberalismo, digo, porque es cuando aparece el macrismo en Argentina. Bien, para que se vea más notoriamente cuál es el vínculo entre la economía y la fundación de empresas recuperadas, acá tenemos lo que es la relación entre la variación del PBI y la variación de empresas recuperadas. O sea que, fíjense que esta línea de acá abajo es la variación del PBI, o el PBI o del PIB, depende cómo lo vean, es el Producto Bruto Interno sería. Fíjense que acá, esto es 2001-2002, y fíjense cómo coincide con el pico que les mostré antes. ¿Sí? Acá cuando se estabiliza, empiezan a caer la fundación de empresas recuperadas. Cuando vuelve a haber una crisis, que es la del 2009 que mencionamos recién, vuelven a aumentar la cantidad de empresas recuperadas. O sea que cae el PBI, aumenta la cantidad de empresas recuperadas. Cae el PBI, aumenta. O sea, es una respuesta típica al problema del desempleo en Argentina, las empresas recuperadas. Y esto es, digamos, el vínculo que existe entre la situación económica y la creación de empresas recuperadas. Si yo hiciera un gráfico similar con el desempleo, sería así también. Así que nada, esto era un poco para mostrarles cómo es que está totalmente vinculado con la situación económica del país. Y así como está totalmente vinculado con la situación económica del país, podemos traer algunos problemas actuales. ¿Sí? O sea que algunos problemas que estamos sufriendo ahora. Yo no sé cómo vienen en Chile con el problema de la crisis energética, pero en Argentina hay un problema importante alrededor de la creación de energía eléctrica, sobre todo. O sea que en Argentina principalmente la matriz energética principalmente es a partir de combustibles fósiles, y después, un poquito más abajo, de la creación de electricidad a partir de represas, pero en general se quema gas para producir energía eléctrica en Argentina. Bueno, varias situaciones, entre ellas la guerra de Ucrania, hizo que el precio del gas que el gas escasee, que sea más difícil de conseguir, y que los países que no tienen una buena provisión empiecen a tener que pagarlo más caro. Lo que significa en Argentina
que importan mucho gas, más allá de que tenemos recursos naturales como para extraerlos de acá, importamos mucho gas. Bueno, eso es porque no se hicieron las obras que se tenían que hacer en el momento que había que hacerlas, básicamente. Pero bueno, el efecto que tuvo eso es que los precios, el costo de la creación de energía eléctrica subió mucho, ¿sí? Y se trasladó a las tarifas. Entonces lo que sucede es que acá en Argentina le decimos tarifazos, que es cuando nos aumentan muy rápido y en porcentajes altos el costo de los servicios. Y eso fue lo que pasó en Argentina a partir del 2014 más o menos, 2015. Empezó a haber una discusión acerca de cómo estaba trazada la tarifa de la energía eléctrica en función de los costos, y empezaron a subir las tarifas hacia los consumidores, ¿sí? Eso pasó en el gobierno anterior, que era un gobierno manifiestamente neoliberal, que era el de Mauricio Macri, y se sostiene con el gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno peronista. En Argentina, porque también el peronismo es una larga discusión que podemos dar, pero se mantienen las dos situaciones, la situación se mantuvieron en los dos lugares. Ahora, ¿qué pasó con las empresas recuperadas? Que es lo que les traigo acá. Esta es una encuesta que hizo el Observatorio de Empresas Recuperadas de la Universidad de Buenos Aires, que nada, monitorea los problemas que van teniendo las empresas recuperadas. Bueno, lo que trata de graficar esto es cómo están las empresas recuperadas frente al pago de los servicios, específicamente del gas y de la energía eléctrica. ¿No? Le puse luz, pero bueno, es energía eléctrica. Y fíjense que la mayoría de las empresas recuperadas está acumulando deuda, según lo que preguntaron. Deudas de todo tipo, o sea, tanto de energía eléctrica como de alquileres, en el caso que los tengan, como de otro tipo de energía, como el gas, por ejemplo, de la ceramista que es Sanón, que depende del gas porque, digamos, cocina cerámica, y cuando le sube el costo del insumo, o sea, queda muy por fuera del mercado, ¿sí? Porque no puede trasladarlos más que al precio, y eso genera como unos desajustes impresionantes a los que la falta de espalda financiera de este tipo de empresas hace que sea muy difícil gestionarlo para salir de esos problemas. Fíjense que en el de abajo dice cuántas intimaciones tuvieron, o cuántas empresas tuvieron intimaciones de corte. Y fíjense que de 40 empresas que le preguntaron si tenían intimaciones por cortes de luz, 30 respondieron que sí. O sea que la mayoría. A 7 les cortaron efectivamente, decían. Y bueno, a 3 primero intimaron y después le cortaron. Pero es un número muy alto, o sea que están muy afectadas este tipo de empresas por eso. Vamos a ver qué... esto es lo mismo, no sé por qué lo puse 2 veces. Me faltaron unos cuadradores, déjame ver si los tengo. Intimidar, dice, primero te intimidan, te dicen, te vamos a cortar, te vamos a cortar. Y luego proceden al corte además. Eso es lo que la palabra es intimidar. Claro, sí. La intimación es como una carta que te llega antes de que te corten, básicamente. Pero te llega a partir de los 3 meses de deuda, o sea que no es que te cortan al primer mes, sino que tiene que pasar un tiempo para que ellos te puedan intimar. Lo que significa que es un problema que arrastran desde hace mucho tiempo las empresas recuperadas y que les hace que acumulen una deuda infernal. Yo de hecho esto se los pego porque yo lo que les quería comentar era, vamos a empezar con el caso de estudio. Yo les voy a contar un caso de una empresa recuperada que se llama Madigraph, que es una cooperativa gráfica, que es esa que ven ahí, para que se dimensione. Yo puse la foto de la fábrica para que se vea el tamaño. Es esta ruta que se ve ahí abajo, que se ve acá abajo, que es una autopista, es la Panamericana. La Panamericana es un proyecto que tenía que atravesar toda América.
y bueno, esta ruta es una de las rutas más importantes del país. O sea que por esta ruta ven que ahí se ven camiones, o sea que lo que más se ve son camiones, porque de ahí sale toda la producción del país. Y las exportaciones también. O sea que enfrente de esta fábrica, o sea, igual que esta, pero del otro lado, está la fábrica Henry Ford, que es donde se fabrican los autos de Ford en Argentina. O sea que el lugar donde está esta fábrica es el cordón industrial más importante del país. O sea que está en el parque industrial de Garín, que es el lugar donde mayor cantidad de bienes se producen en el país. O sea que es el parque industrial más importante de todos. O sea, en ese lugar está esta empresa recuperada, lo que también grafica qué importante es el fenómeno en Argentina. ¿Sí? Esta es una empresa gráfica. En esta planta ahora ya no se imprimen porque ya no hay tiradas tan grandes, pero en esta planta se producía, no sé si en Chile existe, pero la revista Gentes, la revista Para Ti, la Paparazzi. Yo creo que a Chile no llega, pero por ejemplo a Uruguay y Paraguay sí llegaba. Me parece que a Chile no, pero era una revista de una tirada nacional, o sea que ahí se imprimían las revistas que se leían en todo el país, básicamente. Y en ese momento imprimían, no sé, por día, por ahí 400.000 revistas. O sea, ahora nadie vende esa cantidad de revistas, así que bueno. Bueno, antes de ser Mayra, esta empresa se llamaba Donnelly o Donnelly, digamos, castellanizado. Y es una empresa que es una multinacional que tiene más o menos 600 fábricas en todo el planeta, que tiene una facturación millonaria, o sea que factura muchísima plata. El año que ellos dijeron que tenían quiebra, habían ganado, no recuerdo ahora cuántos millones de pesos, de dólares digo, pero una cantidad infernal de plata que no podían de ninguna manera justificar que estaban teniendo una crisis. De hecho, la quiebra que presentaron en Donnelly, que presentó en Argentina en el año 2014, fue denunciada por fraudulenta. El Ministerio dictó la conciliación obligatoria y eso fue lo que permitió a los trabajadores tomar la fábrica. Ahora, ¿qué estaba pasando? En esta fábrica en particular había una comisión interna muy fuerte. O sea, la comisión interna es el órgano de organización de trabajadores, o sea que es como una unidad organizativa de los sindicatos. O sea que los sindicatos acá en Argentina son por rama. O sea que hay un sindicato gráfico que tiene una comisión interna que está conformada por trabajadores de cada fábrica. Bueno, esa fábrica tenía una organización sindical muy, muy fuerte, tenían buenos salarios, tenían también buen nivel de producción porque producían muchísimo, y tenían buenas condiciones laborales. Perdón, Ahora, lo que pasó fue que del otro lado estaba Donnelly, y Donnelly, no solo en Argentina, sino que en otros lugares del mundo, como la prensa impresa, cuando esta planta se fundó más o menos en la década del 50, ¿sí? En ese momento la prensa gráfica era muy importante, porque era por donde se informaba mayormente la gente. Ahora, eso fue perdiendo importancia. Ahora, la importancia que tenía el rubro hizo que en la mayoría de los países, obviamente los salarios de la gente que imprimía los papeles más importantes de los países eran altos, o sea, cobraban bien, entonces tenían una estructura de costos con salarios altos. Bueno, obviamente no les gustaba pagar salarios altos a los dueños de la empresa, entonces empezaron armaron lo que Mincer llama Tax Force, una fuerza de trabajo, cuyo trabajo era ir por los países cerrando las fábricas, o sea que cerraban las fábricas, echaban a la gente que estaba, las indemnizaban o no, dependiendo cómo podían zafar de los costos, dejaban pasar unos meses y volvían a abrir la fábrica con otra gente y con otros convenios laborales, más baratos obviamente, y sin organización sindical, que era lo que más les importaba, o sea, con una distribución del poder favorable para los empresarios, digamos. Bueno, eso fue en el año 2014. En el año 2014, Donnelly hace lo mismo que hizo en otros países en Argentina, o intenta. Entonces, cuando llegan los trabajadores normalmente a su jornada laboral, cuando quieren entrar, tenían un papel en la puerta, estaba cerrado,
y decía que se habían ido del país, que lo lamentaban mucho, y tenía un 0800, es un número de teléfono, que si vos llamabas no atendía a nadie. Así se fueron, de un día para otro, sin avisar. Bueno, los trabajadores que estaban muy organizados, en principio hicieron un corte de esta avenida, lo que hizo que tome mucha notoriedad pública, porque es la avenida más importante del país, ¿sí? Y después de eso empezaron a hacer tratativas en distintos organismos, hasta que se dicta la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria en Argentina es cuando hay un conflicto entre trabajadores y patrones, el ministerio interviene para mediar. Entonces, en este caso, intervino para mediar. La parte de Donnelly obviamente no se presentó a la mediación. Como Donnelly sí se presentó, entendieron que tenían un paraguas legal para entrar a la fábrica. Entonces entraron a la fábrica y sacaron la producción de la revista Gentes en ese momento, que tenía una tirada semanal muy grande. De hecho, el tiempo que estuvo cerrada la fábrica, que no fue más de una semana, la editorial Atlántida, que es de capitales mexicanos ahora, antes en Argentina, la editorial Atlántida tenía una revista que era de tirada europea, o sea que era una revista, la tirada europea es el formato en que se imprime, o sea que es una revista grande, y la tirada americana son las revistas un poquito más chiquitas. Ahora, todos los auspiciantes pagaban por un auspicio en una revista de tamaño europeo, o sea, más grande. Bueno, no había en el país otra planta con la capacidad productiva de Madigraf, entonces no podían imprimir en formato europeo en ningún lado del país. Entonces tuvieron que imprimir en otra planta, en formato americano, lo que les costó unos juicios millonarios que casi hacen que quiebre Atlántida. Así que bueno, yo para graficar un poco las dimensiones de la fábrica. En el 2014 se toma la fábrica, se pone a producir, y tres años después, en el 2017, se vota la expropiación. O sea que el Estado expropia la fábrica, le quita la propiedad de la fábrica a Donnelly, a la empresa, y se la otorga a la cooperativa de trabajo Madigraf. O sea que ahora la planta esta es propiedad de los trabajadores, que son los que digamos, producen valor en ese lugar. Bueno, esto es Madigraf. Obviamente, como el resto de las empresas recuperadas, o sea, se manifiestan los mismos problemas. Y el problema que les conté de la situación económica y de la crisis energética que hay, que tiene que ver, primero, con el consumo de energía eléctrica irracional, digamos, que la energía eléctrica que se usa mal. El segundo componente que tiene es el costo de la energía, lo que hace que se pague demasiado cara. Y el tercer componente es que como quemamos gas, cada vez que nosotros prendemos un enchufe o una luz o conectamos un enchufe, lo que estamos haciendo es emitir carbono a la atmósfera. Entonces que son todos impactos negativos por donde miremos, ¿sí? Bueno, a Madigraf le surge este mismo problema, y para graficárselos un poco les traje algunos gráficos. Esto que ven en pantalla es el nivel de producción en K16. O sea, K16 es cantidad de tiros, para que se me idea, un tiro son 16 páginas de una revista, ¿sí? O sea que si nosotros miramos acá, en el 2015 más o menos, Madigraf imprimía 14 millones de tiros, ¿sí? O sea que hagan la cuenta, más o menos, son muchísimas revistas, digamos. O sea, yo me acuerdo que había un folleto que tenían que decía que con la producción de un mes podían llegar, si pegaban la producción del mes, podían llegar hasta la luna, decían, por la cantidad de papel que imprimían, ¿sí? Pero si ustedes miran la tendencia es a la baja, o sea que va cayendo a medida que pasa el tiempo, cada vez producen menos. Ahora, veamos qué pasa con el consumo de energía eléctrica. O sea, el consumo de energía eléctrica en kilowatts es casi idéntico. Fíjense cómo tiene casi los mismos picos que la producción y va para abajo. Esto es la cantidad de kilowatts que consumían. Y lo que van a ver ahora, que es realmente muy gráfico, es el costo de la energía. O sea que cuánto tenían que pagar por la energía eléctrica en el mismo periodo de tiempo. Y ahí se ven los resultados. O sea que mientras el consumo de energía baja,
la tarifa sube impresionantemente. O sea, fíjense que parte de un nivel muy bajo hasta un nivel muy, muy alto. ¿Sí? O sea que este era el problema que estaban teniendo. ¿Qué significaba esto? Que estaban teniendo impactos negativos en lo que es la estructura de costos de la organización. Che, Claudio, ¿hay tiempo o tengo que ir cerrando? ¿Cómo? ¿Hay tiempo o tengo que ir cerrando? Tenemos que ir cerrando ya en realidad. Dale, bueno, cerramos. Bueno, este es básicamente el problema que tiene. Fíjense que a medida que caía la producción aumentaban los costos, lo que significa que la estructura de costos fue perjudicada gravemente. O sea que si antes la composición de una revista era 5% energía eléctrica, con este esquema pasó a ser la composición de una revista era 25-30%. O sea que encarecía mucho la producción. ¿Sí? Lo que hizo que empiecen a generar deudas, que era lo que veíamos en la encuesta. ¿Sí? Bueno, todo esto, nosotros hicimos un diagnóstico desde la Universidad Nacional de José Cepaz y les propusimos una respuesta, un plan de acción para mejorar esta situación. Si este plan de acción implicaba automatizar algunos procesos, o sea, Madeiras tenía un problema, que la fábrica estaba hecha para otro momento de la producción, o sea, cuando se producían miles de millones de revistas, lo que ya no pasa. Entonces, tenían una estructura o un layout fabril que estaba orientado hacia eso, o sea, hacia la producción continua. Y ahora ya no se produce de manera continua, sino que se utiliza sectorizada la fábrica. Entonces, cada vez que prendían los equipos auxiliares, se prendía toda la fábrica, digamos. Entonces, trabajamos sobre eso, sobre el consumo, el uso racional de la energía eléctrica, ¿sí? Que, bueno, ya que hay que ir cerrando, no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí vamos a ver qué efectos tuvo. Nosotros identificamos 3 KPI, que son indicadores claves de desempeño, que son el consumo de la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica y la emisión de carbono. Bueno, esto es lo que pasó en los primeros 4 meses del proyecto. Fíjense que el consumo de energía eléctrica pasó de picos como este en agosto o este en noviembre a estar estabilizada más o menos en este pico. Acá hubo impresión de manuales, por eso es alto. Esta es la potencia contratada, o sea que cada vez que se supera esta línea azul hay que pagar sobreprecios, ¿sí? Entonces, también se logró que se esté por debajo, y fíjense que esto es lo más importante porque la factura de lo que pasó esto es perdón, esto es potencia, ahora vamos a ver la factura, o sea, pasó de picos de potencia como este a estar estabilizada, ¿sí? Vamos a ver lo que pasó con la facturación. Pasamos de una situación donde se pagaba más de 1.000.000 pesos, de 1.500.000 de pesos en la factura eléctrica, a pagar cerca de 300.000. O sea que se redujo impresionantemente la factura, ¿sí? O sea que la factura anterior era 4 veces la que se está pagando ahora. Y estos son los ahorros. O sea que en enero se ahorraron casi 400.000 pesos, en febrero se ahorraron casi 600.000, en abril más de 600.000. O sea, solamente con utilizar racionalmente la energía, ¿sí? Y es la reducción de los gases de efecto invernadero. Esto es ahorro, o sea que es que se dejó de emitir. En febrero, que hubo mayor producción, se emitió más, pero fue el único mes. Fíjense que redujimos las toneladas de CO2 también impresionantemente, o sea, muchísimo se redujo. Así que bueno, un poco también contarles esto era mostrarles cuáles son las respuestas que dan cómo la lógica de funcionamiento de las empresas recuperadas es distinto. Mientras que las empresas están preocupadas por su ganancia, las empresas recuperadas tienen, digamos, su principal preocupación en la protección de los puestos de trabajo y en la reducción de sus impactos. Entonces, esta iniciativa que tuvo Maira de reducir su base de efectos de invernadero tiene que ver con la iniciativa que tiene en el campo ambiental. Entonces también es la única planta de Garín, o sea, del parque industrial ese tan importante que teníamos, que tiene una planta de tratamiento de afluentes propia. Fabrican sanitizante como respuesta a lo que pasó con la pandemia, fabrican bolsas de papel porque es la que menor impacto ecológico tienen, certifican normas de protección a los bosques nativos que otras imprentas
no certifican. O sea que tiene otra impronta más orientada hacia el bienestar de la sociedad, más que hacia el bienestar individual de las personas que la gestionan. Bueno, Claudio, si querés, si ya vamos cerrando, si quieren si tienen alguna pregunta, que quieren hacer o algo. Sí, primero agradecerte que tu tiempo No, y gracias a toda la buena ustedes. onda. Y está súper muy bien la presentación, la traía súper preparada. Aquí teníamos para hacer un seminario, ¿no? Y aquí los chicos son el primer año, entonces no le podemos dar mucha más información que los Está colapsamos. bien, está bien. Pero lo importante es que comprendieran los chicos acá de cómo, ante una situación de crisis, la solución pasa por la organización de los Bien, trabajadores en sí. este caso. Y que si están bien organizados, van a lograr el éxito. Ahora, luego pudimos también ver que cómo siguieron ocurriendo otras crisis y sin embargo la empresa recuperada enfocaron su atención en solucionar las crisis a través de esta reingeniería de costos, podríamos decirlo, y lograr así su viabilidad. Que la empresa privada ante esa crisis genera su quiebra y La se gente. queda con sus capitales, punto. Acá está claro cómo es. Fíjate que yo les conté cuál era la respuesta de Donnelley frente a una crisis. La respuesta de Donnelley era echar a la gente para contratar gente más barata. Eso era una empresa capitalista. La respuesta de Madira frente a las crisis era, bueno, vamos a proteger los puestos de trabajo y vamos a buscar las innovaciones que necesitemos para poder lograr eso. Entonces, por eso incorporaron líneas de producción nuevas y se vincularon con también lo que vos decías del rol de las universidades. Acá, Madera buscó vincularse con universidades para lograr un beneficio mayor para las personas, para la sociedad en general. Al revés de lo que propone la teoría de la administración hegemónica, que es, bueno, fijémonos cómo cada empresa individualmente puede generar más ganancias, sin importar el efecto en la sociedad. El efecto en Así los que trabajadores, el efecto social. eso que decís está, pero clarísimo para mí, estudiando este tipo de dispositivos, pero se estudian muy poco. Estimados, ¿tienen alguna consulta? Bueno, los chicos quedaron aquí con mucha información, ya ahí están digiriendo la información. Bueno, muy bien. Así que de ahí Les mando seguramente van a salir preguntas la próxima clase y ahí te las voy a hacer llegar también. Cuando quieran. Yo les mando un abrazo desde Argentina. Espero que tengan una buena posada. Entiendo que recién vuelven de las vacaciones, así que espero que terminen bien el año y aprobarlos a todos, pobres. Sí, pues, vale. Gracias, compañero. Un abrazo. Un Chao. abrazo, Claudio. Chao, gracias por el tiempo.